días. Mi nombre es Manuelita Cody, soy presidente de la Cámara de Chile en Nueva York, el North American Chilean Chamber of Commerce, operando en Nueva York desde hace más de 100 años, fomentando las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Chile. A nombre de los directores y los miembros de la Cámara, les damos una muy especial bienvenida. Les agradecemos mucho su participación. Sin ustedes, nada de esto podría ser posible. Es un honor para nosotros colaborar con AmCham Chile, con el Columbia Global Centers y con ILAS. Estamos muy agradecidos con nuestros panelistas, Vicky Murillo, ex embajador Juan Gabriel Valdés, Michael Molinari. También tenemos también a Karen Konieczek, nuestra moderadora. Y también tenemos creo que ya. El webinar de hoy, como su palabra lo implica, como su título lo implica, es la recta final y nos hace reflejar lo importante que es esta última etapa en el ciclo de las elecciones. Si analizáramos una carrera de caballos, sabemos que se gana por media nariz o media oreja, una carrera de carros por fracciones de segundo. Es la literal piedra en el camino que puede cambiar el curso de las elecciones, que estamos todos de acuerdo, son de suma importancia para Estados Unidos, obviamente, para el mundo, y nuestros panelistas hoy nos analizarán el efecto que tendrá en Latinoamérica y principalmente en Chile. Le doy la palabra a Karen, nuestra moderadora de Columbia Global Center, y a ustedes muchísimas gracias. Karen, tienes la palabra. Gracias, Manuelita, en Nueva York. Saludos, Vicky, estás en Nueva York, en Colombia. Michael Camilleri, que estás en Washington. Juan Gabriel, aquí en Chile. En Valdivia, para ser preciso. En Valdivia, para ser preciso. Tenemos además muchos amigos conectados. Bienvenidos a este análisis, que yo creo que vamos a partir con lo que pasó con el debate anoche, un espectáculo lamentable, desastroso desde el punto de vista formal, en el sentido de las interrupciones permanentes, los gritos, los insultos, ataques personales, pero también lamentable con respecto a lo que se dijo, y destaco dos cosas: la negativa de Trump de condenar a los supremacistas blancos, y la alusión de Trump varias veces al tema del fraude electoral, dos temas que vamos a analizar. Así es que podemos partir con Vicky. Vicky, your take on the debate, y si nos puede explicar aquí en Chile, porque no conocemos la expresión, ¿qué significa stand back and stand by? ¿Qué es lo que le dijo Trump a los llamados Proud Boys? Muchísimas gracias, Karen, por organizar esto. Muchísimas gracias a la Cámara por trabajar con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia. Es un placer estar acá. Y a toda la audiencia. Y quisiera empezar por mencionar tres hitos que me parecen históricos del debate, como rupturas de las tradiciones de las normas democráticas en Estados Unidos. El primero fue el tono del debate, donde no se respetaron las reglas, se ignoró al moderador, se gritó, se insultó, se interrumpió. Realmente una ruptura muy dramática, incluso con lo que había hecho Trump en el 2016. Me parece que esa es una primera ruptura. Una segunda ruptura es la ruptura de Donald Trump, de la que acabas de mencionar, que tiene dos aspectos. El primer aspecto, el que no quiso, cuando le insistió el moderador Wallace, denunciar a los grupos racistas blancos, y cuando se le dio el nombre de uno en concreto, usó esa expresión que quiere decir, da un paso atrás pero mantente alerta, ¿no? Stand back and stand by. El segundo aspecto de la ruptura de las normas democráticas de Trump fue el no reconocer a la elección, el decir que la elección iba a ser fraudulenta y negarse a decir que aceptaría una derrota y transferiría el poder. Esas son rupturas dramáticas con la historia reciente norteamericana. Y la tercera ruptura la produjo Joe Biden, la tercera ruptura de las normas, cuando se negó a decir
que no iba a aumentar el número de miembros de la Corte Suprema. La Corte Suprema va a tener una mayoría conservadora y desde Franklin Delano Roosevelt que nadie intenta esta práctica, que es más conocida en los países latinoamericanos, de aumentar el número de miembros de la Corte para conseguir un número favorable. De nuevo, me parece estos tres momentos de rupturas con las normas democráticas que han caracterizado la forma en la que se hacía política recientemente en Estados Unidos. Michael, todos sabíamos, por lo que decía Vicky, que conociendo lo que había sucedido en el debate con Hillary Clinton y conociendo lo que ha sido su presidencia, todos sabíamos que Trump iba a ser un bulldozer, pero la verdad es que, por lo menos para mí, en mi análisis, superó todo límite anoche. ¿Fue intencional o una reacción desesperada al ver que está abajo en las encuestas y al ver que han aparecido todas estas noticias, por ejemplo, en el New York Times hace 2 días sobre sus problemas tributarios? Gracias Karen, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación y encantado de acompañar también a Vicky y a mi amigo embajador Valdés en la discusión. Mira, estoy muy contento de participar en esta discusión, pero la verdad un poco avergonzado por ese debate de ayer, que creo que si es una reflexión sobre el estado de democracia en mi país, es una poco favorable, pero no totalmente falsa impresión de lo que estamos viviendo. En efecto, la palabra que más se utilizó anoche para describir el debate fue caótico, pero creo que eso pierde algo, ¿no? Caótica implica desorden y eso claramente hubo. Pero yo quizás utilizaría la palabra anarquista, porque aquí el desorden no fue consecuencia de una falta de reglas, sino de uno de los candidatos que vino a ignorar las reglas, a romper el orden, no a participar en el debate, sino a destruirlo. Y ese candidato es nada más ni nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Así que si fue una estrategia deliberada, tengo que pensar que sí, realmente lo que vimos ayer fue una máxima reflexión de quién es Donald Trump. Digamos, ese es el Donald Trump de Twitter. Una persona que insulta, que miente, que sale con teorías conspiratorias todo el tiempo, que no discute, no propone, que no está interesado en una discusión seria de las políticas públicas y eso fue lo que vimos ayer. Yo creo que el cálculo que hizo, sabrán algunos que en los días antes del debate Trump salió con una teoría de que Biden está tomando drogas para algún tipo para aumentar su desempeño, ¿no? Una cosa que obviamente no tiene base alguna, pero sí algunos en el Partido Republicano creen que Biden está viejo, que está lento, que no va a poder reaccionar bajo la presión de un ataque sostenido de 1 hora y media. Y eso se puso a prueba ayer. Y por eso tengo que pensar que sí fue una estrategia deliberada, pero creo que en últimas contraproducente porque Biden realmente pudo mantenerse calma, responder con tranquilidad y poner sus puntos sobre la mesa. Y la historia ha sido en estos debates que quien sale demasiado agresivo tiende a ser, digamos, rechazado por el pueblo americano. Juan Gabriel, ¿qué opinas tú de lo que fue el desempeño de Biden? Michael lo ha destacado, yo lo vi enredado, a veces perdía el hilo, se equivocaba. ¿Ganó el debate por default o realmente ganó el debate por su desempeño? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación y me da un enorme gusto estar con todos ustedes y con queridos amigos a los cuales no veo por razones obvias de pandemia hace mucho tiempo, más de lo que quisiera. Celebro que se haya organizado esto hoy día en la mañana porque estamos todos de alguna manera todavía impactados por lo que vimos. Y creo que es importante decir que la primera reacción, lo primero que siento,
es que el pueblo norteamericano fue el derrotado principal en el debate de ayer. Aquí hay que mirar esto con una cierta perspectiva. Y la verdad es que para un país como los Estados Unidos, ver un debate de esta naturaleza constituye algo vergonzoso, que se notó muy claramente en las expresiones que dieron los periodistas que comentaron el debate con posterioridad. Es decir, los niveles de grosería con que Trump manejó la situación y el hecho de que un hombre decente como Biden se viera arrastrado al barro en una lucha cuerpo a cuerpo, es una cosa que duele al de ver. Conozco muchísima gente que no soportó el espectáculo y cortó la televisión. Eso es la mejor demostración de hasta qué punto este debate es un debate que atenta en contra de las bases mismas de la democracia norteamericana. Ahora, es evidente que Biden aguantó el impulso de Trump y resistió, y lo que acaba de decir Michael es correcto, vale decir, no mostró no se vio exhausto. Pero yo no diría que aquí hubo un vencedor en este debate. No solo por las razones que señalaba Vicky, que me parecen muy atendibles. La principal ruptura es la ruptura del respeto a un país que está en medio de una pandemia, que está sufriendo más que cualquier otro la pandemia porque tiene un nivel de desarrollo de esa enfermedad mayor que la del resto del mundo. La principal ruptura es la idea de la falta de respeto con el público de los Estados Unidos y con las formas que han llevado la presidencia de los Estados Unidos durante 200 años. Por lo tanto, creo que es difícil pensar que Biden ganó. Lo que ganó, me parece a mí, es el sentimiento anti-Trump. Yo pienso que Trump salió mal del debate y creo que el sentimiento del no a Trump es el gran o el único ganador en ese sentido, si es que no son todos derrotados. Ahora, Biden aparece como un medio para lograr cumplir la derrota de Trump y el no a Trump, pero no es un medio fuerte, es un medio que se ve frágil, es un tipo de camino que tiene incertidumbre, y eso evidentemente que genera una cierta tensión hacia adelante. Me ha impresionado hoy día en la mañana leer a Larry Diamond, el profesor de Harvard, decir que los debates no deberían continuar, que son demasiado vergonzosos para Estados Unidos y desgastadores para la democracia norteamericana. No dejo de pensar que tiene cierta razón. Entonces creo que el tema de cómo sigue esto, de cómo continúa una conversación de esta naturaleza, es también un tema que nos debería interesar, y me gustaría escuchar las opiniones de quienes están en Estados Unidos en este momento, porque naturalmente tienen una perspectiva de alguna manera más precisa probablemente de lo que la que estamos mirando esto desde afuera. Gracias. Quiero invitar a todos los que están conectados a hacer preguntas a través del chat que tenemos, y le vamos a tomar entonces la pregunta que ha hecho Juan Gabriel, Michael y Vicky. ¿Debería Biden aceptar seguir debatiendo con Trump o básicamente decir que hasta aquí nomás llegó en términos de este proceso que es tradicional en Estados Unidos? Michael. Bueno, sobre eso hay, como dice el embajador, mucha especulación a partir de lo que pasó anoche. Yo creo que en la práctica va a ser muy difícil que Biden se retira. Las reglas fueron negociadas entre las dos campañas, si bien, digamos, Trump no respetó esas reglas. Sí creo que va a haber mucha presión sobre los moderadores de los próximos debates a intervenir más activamente. Se está hablando de la posibilidad de cortar el micrófono de Trump cuando interrumpe para poder realmente tener una discusión en que la gente por lo menos puede entender lo que están planteando los candidatos, porque quiero destacar una de las cosas que dijo el embajador, en el sentido que aquí el gran perdedor es el pueblo americano. Anoche millones de personas asistieron al debate por medio de sus televisiones o sus computadores o teléfonos para tratar de tener más información, para poder tomar una decisión informada sobre a quién votar en un mes, incluso actualmente, porque el voto ya comenzó en muchos estados y fueron deprivados
de esa oportunidad porque uno de los candidatos no permitió realmente tener un tipo de discusión que permite entender cuáles son las posturas y los planes de los dos candidatos. Vicky. Sí, a mí me parece primero dudo que Biden se baje de los debates por dos razones. Uno es una persona de palabra y ya acordó los debates y respetar las reglas, como dijo Michael. No veo bajo ninguna circunstancia que él vaya a echarse atrás. Y segundo, en el contexto de la pandemia, los debates le dan la oportunidad de llegar al público norteamericano de un modo que él tampoco tiene. Trump tiene toda la prensa encima, es el presidente, es el oficialismo. Biden en este momento es el desafiante y tiene que llegar a hablarle al público. Y ayer, en medio de todo el caos y el ruido y los gritos, él tuvo varios momentos, especialmente uno, donde le habló a los votantes cara a cara, ignoró a Trump, ignoró a Wallace y habló a las cámaras, hablando a los votantes y diciendo a los votantes que ustedes son los que deciden la elección. Esos momentos son los que fueron los mejores del debate para todos los votantes independientes que estaban mirándolo en los medios. Entonces me parece a mí que no tiene mucho incentivo Biden para retirarse de la campaña. Ya vemos lo que él ya sabía, no es una sorpresa que Donald Trump va a romper las reglas. Y Donald Trump tiene muchos incentivos para romper las reglas porque es el oficialismo y está corriendo como él sabe correr, como oposición, como challenger. Él está haciendo lo mismo que hacía en 2016. En 2016 había otro oficialismo y él era el que venía a disrumpir desde afuera. Ahora él es el oficialismo y está corriendo como si viniera a disrumpir desde afuera. Lo más notable, que para mí su mejor momento en el debate de anoche fue cuando le contestó a Biden: yo hice en 47 meses más que lo que tú hiciste en 47 años. Es mentira, pero el punto es que enfatizó que Biden es parte del establishment, está hace mucho ahí y él todavía se quiere vender como que viene de afuera, aunque es el presidente de los Estados Unidos. Esa frase la hemos escuchado también en Chile, Vicky. La dijo un presidente en algunos años atrás. Pero bueno, Michael, ¿tú crees que lo que decían todos los analistas es que la idea era llegar a las mujeres blancas en términos demográficos para poder dar vuelta la balanza a favor de Trump? ¿Tú crees que les hizo algún favor Trump con esta virulencia y estos ataques desmedidos? No creo. Vamos a tener que ver lo que indican las encuestas, pero por eso me parece que el efecto de este debate probablemente favorece a Biden. Las encuestas de esta campaña han sido muy estables, casi no han variado en los últimos 5 o 6 meses, y no veo que lo que pasó ayer vaya a cambiar mucho eso. Lo que hizo fue reforzar las imágenes de ambos candidatos, y quien tuvo que hacer cosas para cambiar las cosas fue precisamente Trump, porque va perdiendo, y donde tiene una debilidad muy clara es con las mujeres, especialmente con las mujeres blancas. En 2016 creo que ganó 41% del voto femenino, que ya es baja, pero este año las encuestas le dan desde 30, 37, pero todos van muy por abajo de lo que tuvo hace 4 años, y eso lo tiene que tratar de cambiar. Y me parece que ese estilo tan grosero, tan agresivo que vimos ayer, poco probablemente le va a ayudar con esa población. Más bien lo que hizo ayer va a reforzar, va a satisfacer a quienes ya lo apoyan, digamos. Los fans más fervientes de Donald Trump salieron muy contentos con su desempeño de ayer, pero dudo que haya podido conquistar a muchos votantes que no estaban ya con él. Juan Gabriel, una de las frases que a mí me llamó la atención de lo que dijo Biden es que dijo: yo soy el partido republicano, cuando Trump lo acusaba de ser demócrata. El partido demócrata. Cuando Trump lo acusaba incesantemente de ser socialista radical, y dijo: yo le gané a Bernie Sanders. ¿Va a tener efecto eso sobre los votantes más de izquierda,
que apoyaron a Sanders o a Elizabeth Warren durante las primarias? Yo espero que no. Es decir, lo que hizo el vicepresidente Biden fue destacar el hecho que él hoy día logró conseguir la unidad del Partido Demócrata, y de eso cabe poca duda, por cuanto la primaria fue una primaria extremadamente ordenada, en la cual el reconocimiento que ha hecho los candidatos derrotados, digamos, en la primaria al liderato de Biden ha sido muy evidente. No ha habido un cuestionamiento a su liderato en absoluto, ha habido un cuadro de complementación y de colaboración de gente como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, y por lo tanto la sensación que era evidente, ¿no es verdad?, que Trump iba a intentar mostrar algo que ha dicho, que Biden representa a sectores extremistas de izquierda en el proceso electoral. Y la manera como Biden tenía preparada la respuesta era decir, no señor, yo hoy día soy el Partido Demócrata, yo hoy día represento al conjunto del partido y por lo tanto no discuta con otros, discuta conmigo y con lo que yo estoy diciendo, no con lo que otros dijeron durante el proceso electoral interno del Partido Demócrata. Creo que la reacción es razonable, pero creo que es inevitable que Trump siga buscando una especie de mano a mano con Bernie Sanders porque le conviene más mostrar esa relación que la relación directa y el reconocimiento al liderato de Biden en el partido. Dicho eso, es evidente de que hay sectores de izquierda en el Partido Demócrata. Hemos leído en el Internet, probablemente algunos de ustedes también lo han hecho, resistencia de algunos sectores izquierdistas norteamericanos a sumarse a Biden con el argumento que las diferencias, en definitiva, en términos de cuestiones mayores como medio ambiente en particular, no son lo suficientemente importantes como para jugarse por esa candidatura. Creo al final, como ya dije, que como lo que se va a imponer es el no a Trump, y esto termina siendo lo que se dijo al principio, una suerte de plebiscito sobre Trump, es muy probable que ese plebiscito sobre Trump termine favoreciendo a Biden de una manera muy clara. Gracias. Karen, si me dejas decir dos cositas al respecto a ese tema. Dos cosas. Una, yo creo que él lo está usando para asustar al votante moderado, no tanto con la idea de convencer a los votantes moderados que voten por él, sino como de suprimir el voto, como asustarlos que no vayan a votar por Biden. Entonces, la discusión sobre law and order acá fue muy importante, fue empujar a Biden en ese sentido. Y por otro lado, asustar también a los votantes de izquierda que no están contentos con Biden y particularmente no están entusiasmados con Biden, para decir, bueno, total, no, nos quedamos en la casa, nadie va a cambiar su voto con esto, pero Trump está jugándose a que la gente no vaya a votar, porque recordemos que no es solo que hay necesidad de ganarle a Trump, es importante que haya una diferencia clara, porque si no, esto va a ser una elección muy discutida, una elección que puede llegar a ser definida por la Corte Suprema. En el año 2000, la Corte Suprema definió la elección y el Partido Demócrata tuvo que aceptar un resultado adverso por temas legales. Entonces, me parece que es muy importante cuánta gente va a votar y cuál es el margen de victoria, sobre todo que queda claro que los votantes de Trump van a votar en forma presencial mayormente y van a hacer los votos que emerjan primero la noche de noviembre 3, y hay mucho voto demócrata que va a ser por correo y no va a ser contado hasta después. Entonces, nos podemos encontrar con una situación donde aparentemente va liderando Trump y después llegan votos demócratas, él va a cuestionar ese resultado, si ya está diciendo que hay fraude antes de que lleguemos a eso. Karen, si me permite agregar una frase. Por supuesto. Yo creo que el tema esencial del debate al final es la negativa de Trump a aceptar el proceso. Aquí hemos tenido un cuadro que yo creo que es único en la historia de Estados Unidos, incluso se encuentra poco en los países de América Latina, porque hay una suerte aquí de centroamericanización. O sea, yo no sé cómo llamar esto, pero efectivamente hay un cuadro en el cual un candidato declara desde el inicio que no acepta ya el resultado por cuanto la elección es un inmenso fraude. Ese fenómeno es un fenómeno de una importancia y de una gravedad que me parece a mí condiciona el conjunto del debate. Y en los próximos debates Biden va a tener que utilizar ese factor porque está en cuestión el proceso electoral mismo.
Y si el proceso electoral es puesto en cuestión por incidentes que están siendo reproducidos crecientemente en la prensa durante los últimos días, podemos encontrarnos con que el llamado que hizo Trump a los supremacistas blancos de manténganse alertas va a adquirir un sentido muy trágico para todo el proceso político norteamericano y en general para todos los Estados Unidos y los amigos de Estados Unidos. Michael, tomando lo que dice Juan Gabriel, y aquí es una pregunta de Nelson Haddad, ¿cómo se defiende la democracia norteamericana frente a un candidato que anticipa un fraude electoral y puede rehusarse a reconocer los resultados? Mira, votando, votando y confiando en las instituciones, ¿no? Pero creo que lo que manifiestan Vicky y el embajador es muy importante y la verdad muy, muy preocupante. Aquí la historia está casi contada, ¿no? Aquí lo que va a pasar muy claramente es que más o menos 1 de cada 3 estadounidenses va a votar por correo. En la mayoría de los estados, ese voto no empieza a contarse hasta el día de la elección. Así que va a tardar varios días en contarse, o semanas. Hay una diferencia gigante entre el porcentaje de demócratas y el porcentaje de republicanos que va a votar por correo. Vi una encuesta que decía que el 69% de los demócratas votan por correo contra el 19% de los republicanos. Entonces, la noche de la elección es muy probable que Trump vaya liderando. Él va a salir, va a declarar la victoria, va a imponer un montón de demandas legales para tratar de parar el conteo del voto por correo. Va a alegar fraude públicamente y lo más peligroso, y lo mencionó el embajador Valdés, podría movilizar a estos extremistas para ir a los centros de voteo donde están tratando de contar esos votos por correo. Así que estamos en un panorama muy, muy difícil, sin precedentes en mi vida y probablemente mucho antes en los Estados Unidos. Hay un centro en la Universidad de Georgetown que hizo una serie de simulacros de la elección. Y el único escenario en que encontró para evitar algún tipo de crisis constitucional y hasta posibilidad de violencia política es de un landslide, digamos, una victoria contundente de Biden. Y yo marcaría en particular el estado de Florida. El estado de Florida sí es un estado que va a poder dar un resultado la noche de la elección. Si Biden llegara a ganar la Florida, que está difícil, Trump ha hecho todo, ha puesto todo para ganar Florida, pero si lo gana Biden, es casi imposible que Trump pueda ganar la elección. Entonces, si a las 11 de la noche, el 3 de noviembre, tenemos como resultado que Biden ganó el estado de Florida, yo diría que probablemente vamos a tener una elección bastante, digamos, tranquila, con un resultado claro y resuelto el día o poco después. Si Trump llegara a ganar la Florida, me parece que vamos a estar en una situación probablemente sin precedentes, con mucha tensión, polarización y poniendo a prueba realmente las instituciones y la cultura cívica del país. Una pregunta para que los chilenos entiendan bien, porque nosotros tenemos un sistema electoral totalmente distinto. ¿Cómo funciona esto del voto por correo? Estaba leyendo hoy día en el Washington Post que están llegando una cantidad más de lo prevista de votos, especialmente por correo, especialmente de demócratas. ¿Cómo funciona esto de que en algunos estados se cuenten antes de la elección presidencial y en otros estados, especialmente los llamados estados bisagra, se cuenten después? ¿Cómo opera este sistema? A ver si nos explican Michael o Vicky. Michael, ¿quieres tú? Explico. O sea,
el voto por correo, hay dos tipos de voto por correo, y de hecho Donald Trump vota por correo, así que eso es importante entender. Está el voto por correo como es en el estado de Nueva York, que uno pide el voto, o sea, uno se anota, se registra para votar por correo, y la autoridad electoral estatal le envía el voto, y uno vota. O sea, envía su voto por correo, hay estados, especialmente en el oeste de los Estados Unidos, que tienen solo voto por correo, que automáticamente le envían a todos los votantes registrados, recordemos que el voto es voluntario en todo Estados Unidos, a los votantes registrados les llega por correo su voto, o sea, para poder escribir su voto, y ellos lo envían. En general, esto es una división, y la otra división es aquellos que empiezan a abrir los votos que llegan por correo antes de la elección, y aquellos que no lo abren hasta que llega el momento de la elección. O sea, hasta el momento del escrutinio de los votos en persona. Y todavía hay otra regla más, que es cuándo tienen que estar enviados los votos para que cuenten. ¿Cuál es el momento del límite del que envían los votos para que cuenten? Todas estas variaciones existen entre estados, o sea, no hay una regla nacional, porque la autoridad electoral de la decisión de la elección presidencial, como este es un país federal, es la autoridad estatal. El Estado organiza las elecciones y elige a los representantes al colegio electoral, que a su vez votan por el presidente de los Estados Unidos. Entonces esto varía de estado a estado. No sé, Michael, si quieres agregar algo. Creo que, Vicky, eso es el punto más importante, que eso varía estado por estado. Hay estados que han promovido masivamente el voto por correo, tienen sistemas muy sofisticados para contar esos votos. Tienes otros estados en que el voto por correo, el absentee ballots, digamos, ha sido una cosa muy marginal para los militares, por ejemplo, que están afuera, o algunas personas que no pueden por razones de salud asistir a las urnas, pero son relativamente pocos votos, y la tradición es que a veces ni siquiera cuentan esos votos. Digamos, si el margen de victoria de un candidato sobre el otro es más grande que el número de votos recibidos por correo, ni siquiera se cuentan. Entonces, el sistema realmente no está diseñado para lo que estamos viendo en tiempos de pandemia, que es una cantidad masiva de votos por correo. Y en muchos estados, como el estado, por ejemplo, de Michigan, puede ser un estado clave, se prohíbe empezar a contar los votos por correo hasta el día de la elección. Por eso va a haber van a tardar varios días probablemente en terminar de contar los votos recibidos por correo, y ahí entramos en estos escenarios un poco negros sobre lo que puede pasar en esos días. Tengo aquí una pregunta muy buena de Elena Serrano, en un terreno, dice, puramente especulativo. ¿Dónde están parados hoy los senadores republicanos, grandes facilitadores de todo este caos? Yo no he visto ninguno hablar, por lo menos hasta en la prensa hoy día de la mañana, pero ¿en qué están los senadores republicanos? Porque me imagino que varios tienen que haber quedado bastante sorprendidos por lo que pasó anoche. Y tampoco se pronunciaron hace unos días cuando el New York Times reveló todos estos problemas, ilusiones tributarias sobre Trump. No quisieron hablar. Vicky, ¿en qué están los senadores republicanos, que además muchos de ellos van a la reelección? Sí, los senadores republicanos acá, Michael, tú puedes corregirme, están preocupados los que van a la reelección en su reelección. El Senado es más complicado para los demócratas que la elección presidencial. Es en este momento lo que se llama un toss-out. Realmente no se sabe quién va a ganar, está poquito leaning demócrata. Es súper importante, como lo estamos viendo con el tema de los jueces. El Senado frenó todos los nombramientos de Obama. El hecho que Trump haya podido nombrar tantos jueces, porque como dice él, Obama le regaló 128 nombramientos, no es que Obama le haya regalado, sino que el Senado frenó todos los nombramientos de Obama, incluso uno a la Corte Suprema. Me parece que los senadores están siendo muy, muy cautos, no están hablando, y están muy focalizados los pocos, los que tienen campañas competitivas. Maine es un caso, en tratar de enfocarse en su campaña, pero yo no he visto que hayan tenido
definitivamente que hayan salido a decir algo sobre el tema de los impuestos, ni esta mañana sobre el debate. No sé, Michael, ¿qué has visto tú? Sí, lo mismo, Vicky. Creo que es una pregunta que muchos llevan 4 años haciendo, que cuando los senadores republicanos más institucionalistas van a levantarse en contra de los abusos de las normas por parte del presidente Trump. Hemos visto algunos ejemplos en el senador McCain, a veces el senador Corker, ahora el senador Romney, de vez en cuando enfrentándose, tratando de poner límites a Trump, pero en general tiene una gran preocupación porque la aprobación de Trump dentro de la base del Partido Republicano es altísimo. Entonces, cada uno corre el riesgo de su propia reelección, como decías, si empieza a enfrentarse contra Trump, que no tiene problema, como hemos visto, en salir a echar un tweet criticando a uno de sus propios congresistas o senadores. Hablemos del voto latino, Juan Gabriel. Karen, si me permite, sin embargo, hay que reconocer que algunos senadores republicanos aparecieron la semana pasada diciendo que el paso de gobierno sería ordenado y que si ganaba la oposición, vale decir, si ganaba Biden, el traspaso se iba a efectuar. Y eso constituye un factor interesante desde un cierto punto de vista porque es evidente que para que Trump pueda lanzar este conjunto de demandas judiciales para impedir el voto por correo o impedir el efecto del voto por correo en la elección, necesita del Partido Republicano. Eso puede ser interesante de explotar para Biden y para quienes se oponen a Trump, porque el tema de fondo está en si es posible avanzar con un candidato presidente, además de Estados Unidos, que afirma que el proceso electoral ya en sí mismo está viciado y por lo tanto su resultado está viciado. Eso tiene una gravedad tal que va a obligar al Partido Republicano a una definición, me parece a mí, en el curso de las próximas semanas o meses. Hay que ver lo que dice McConnell hoy día, todavía no se ha pronunciado. Hablemos del voto latino. ¿Cuán importante hoy día el voto latino, el voto hispano, o sea, el bloque hispano, el bloque latino es el más grande de todas las minorías, superando a la afroamericana? ¿Votan en bloque? ¿Hay diferencia dependiendo en qué estados viven? ¿Cómo perciben ustedes el desarrollo de lo que será ese voto durante esta campaña? Michael. Vale, voy rápido y otros pueden complementar. Bueno, en términos generales, la última encuesta que salió del Wall Street Journal le da a Biden una ventaja de 62% contra 26%. Eso es más o menos parecido a lo que vimos hace 4 años. El voto latino en general es muy demócrata. Ahora, como indica su pregunta, digamos, hay diferencias entre las distintas poblaciones latinas y en los estados en lo que viven. La población latina, digamos, más clave para la elección vive en la Florida, donde por un lado tienes una población puertorriqueña grande que va con los demócratas en su mayoría, y un voto cubano, crecientemente venezolano, nicaragüense, incluso colombiano, que es más conservador. Y ahí ese voto, digamos, sobre todo las diásporas cubanas y venezolanas han sido muy cultivadas por Trump y por Pence y por Pompeo, digamos, con sus políticas hacia Cuba y Venezuela. Digamos, realmente la política hacia América Latina en gran parte se entiende por el lente de política electoral de la Florida, así que ahí el voto latino en la Florida está mucho más peleado por esas diferencias que existen entre las distintas comunidades. Vicky. Sí, coincido, o sea, la Florida es el estado clave para el voto latino. Biden no ha logrado entusiasmar tanto al voto latino como podría, digamos, todavía tiene más potencial de crecimiento. El voto latino tiene en general un turnout más bajo que otros grupos también. Y acá hay que pensar otros temas que yo creo él va a explotar, como el tema
del aborto y el tema del catolicismo. Si bien Biden es católico, la elección de la Corte, de la nueva jueza de la Corte, yo creo que va a ser usada electoralmente para movilizar a sectores para los cuales el aborto es un tema clave y que tal vez tenían preferencias de políticas económicas más intervencionistas o redistributivas, pero en el terreno valorativo pueden ser empujados tal vez ahí con eso, o al menos que no vayan a votar, como digo, ¿no? O sea, también es importante no solo, o sea, la gente que no va a votar le suma en este momento con la diferencia actual a Donald Trump. Juan Gabriel, ¿alguna reflexión sobre el voto latino? No, yo creo que ha sido muy bien explicado. Siento que el tema que me parece más interesante a mí desde ese punto de vista es la sensación de aquel sector más duro de Trump de la pérdida de vigencia de un sistema político que les protegió históricamente y que hoy día se disuelve ante la presencia del voto latino, ante la importancia del voto latino y del voto negro, y por lo tanto el crecimiento de aparentemente inevitable de un voto demócrata. Detrás de la actitud de desconfianza ante el sistema y de la persistencia de la descalificación del proceso electoral, bien puede esconderse una sensación de lo poco aplicable que es el mantener un predominio republicano y un predominio de hombres blancos en un cuadro en el cual se desarrolla con fuerza la presencia latina y la presencia negra en el electorado norteamericano. Creo que ese es un tema más estructural y más de fondo que ha sido señalado por mucha gente y que hoy día puede estar bien puede estar detrás de los tipos de descalificaciones que Trump está haciendo del sistema en su conjunto. Volviendo al tema del posible escenario de pesadilla sobre el cual hablamos, que es el escenario de que Trump se dé por vencedor solamente después del conteo del voto presencial, sin esperar los votos que llegaron por correo. ¿Existe, pregunta Cathy Uribe, la posibilidad de que irrumpa violencia en Estados Unidos, de que estos grupos a los cuales él les dijo stay ready, stand back and stand by, vayan a salir a la calle, que es algo que nunca hemos visto en Estados Unidos? ¿Cómo ven ese escenario de pesadilla, digamos? Michael. Mira, no quiero ser alarmista y quizás hace un año hubiera rechazado contundamente esa posibilidad, pero la verdad es que han sido varios meses muy, muy difíciles para el país, en los cuales hemos visto violencia política. En Kenosha, en Portland, digamos, ha habido personas asesinadas en el marco de protestas y contraprotestas. Aquí en Washington tuvimos casi una ocupación militar de la ciudad. Tuvimos a fuerzas federales utilizando violencia contra manifestantes políticas, cosas que eran inimaginables en este país. Así que con ese contexto, con el nivel de polarización que existe en el país y con los mensajes muy peligrosos que escuchamos ayer del presidente Trump, que se suman a los que venía haciendo, desafortunadamente me parece que es un escenario posible si llegamos a ese escenario, digamos, de incertidumbre extendido sobre el resultado de la elección. Y va a ser, quizás para volver al punto de los senadores republicanos, creo que asumirían un papel absolutamente clave en ese escenario, de tratar de mantener la calma, las instituciones y permitir que el proceso pueda completarse de manera tranquila y ordenada, aunque el presidente de su partido está dando mensajes contrarios. ¿Habrá algún senador republicano que se vaya a enfrentar a Trump como lo hizo en su momento McCain
cuya esposa, por cierto, ha salido a apoyar abiertamente a Biden en el estado de Arizona. ¿En quién senadores tienen fe ustedes, Vicky y Michael, que están en Estados Unidos? Juan Gabriel, tú que los conoces a muchos de ellos. A mí no se me ocurre que alguien más diga algo. Están todos tan alineados detrás de Trump. Aquí hay una pregunta. No, es su reelección, Karen. O sea, salvo Mitt Romney, la única persona que tiene como una proyección nacional y la mujer de Alaska, que que heredó básicamente la senaduría de su papá. El resto están preocupados porque no les salga alguien que les quite la senaduría. O sea, es bastante ajustada. Ahora, si Trump de pronto pierde por un gran margen, todo su apoyo se va a evaporar con la misma velocidad, porque no es que están por convicción detrás de Trump, están por una cuestión de supervivencia electoral y porque aquellos que se le enfrentaron pagaron un costo. Mi pregunta, y tiene que ver con lo que dijo Michael, es ¿cómo va a afectar el desorden que puede haber probablemente en las calles? Yo coincido con Michael porque la elección va a hacer que la gente salga a las calles de ambos lados cuando a discutir el resultado, y eso puede derivar en violencia. ¿Cuánto va a empujar a la Corte? Si la Corte tiene que tomar la decisión. En el año 2000, que es lo más parecido a que vemos, la decisión de la Corte de frenar el recuento de Florida tuvo que ver con los tiempos electorales, con no disrumpir el proceso de los tiempos para la inauguración del presidente, la asunción presidencial, que tiene que darse el día 20 de enero y hay un calendario donde hay que declarar quién es el presidente. Y eso fue muy importante para la decisión en Gore versus Bush. Entonces, me pregunto acá, en un contexto de votos que tardan en llegar o que tardan en ser contados, porque hay muchísimo voto por correo, de desorden en las calles y una corte mucho más republicana, ¿no? Que va a ser 6-3 en ese momento, muy probablemente. ¿Cuál va a ser la presión para que la corte tome una decisión que vuelva al país a la calma? Y no solo cuál va a ser la posición de los republicanos, cuál va a ser la posición de los demócratas si el país está en un momento de desorden del cual no hay precedentes, al menos en la época más cercana. No sé, Michael, si tenés alguna idea ahí. Quizás para agregar dos cosas. La primera es que ahora que hemos puesto a analizar bien las reglas de juego, resulta que hay mucha ambigüedad, sobre todo en la forma que el colegio electoral que finalmente elija al presidente tiene que votar. O tienen que elegirse los miembros de ese colegio electoral. Hay una ley del siglo XIX que no es nada clara. La Constitución obviamente tiene más de 200 años y es muy escueta en su lenguaje y en ese sentido creo que Vicky tiene razón al apuntar a la Corte Suprema como un posible actor clave en este proceso. Lo otro es que digamos, es muy probable, creo que los porcentajes actuales son de 88%, 89% según 538, de que Biden que Biden va a ganar el voto popular. Y en ese caso serían ya 7 de 8 elecciones en que los demócratas ganaron el voto popular. Y eso en un escenario en que de alguna manera, con algún tipo de maniobra, termina ganando Trump, o parecería que podría ganar Trump, la sensación de injusticia y de rechazo por parte de los demócratas va a ser muy grande, y creo que Vicky tiene razón cuando dice que los dos lados van a salir a la calle. ¿Ustedes creen, los tres les pregunto, que Amy Conway va a ser confirmada antes de las elecciones o básicamente antes de las elecciones? Da toda la impresión que va a ser así. Los republicanos tienen mayoría para hacerlo. Trump lo ha confirmado anoche.
Ella es una candidata viable desde un punto de vista del mundo ideológico que representa Trump. No veo yo que hayan razones para pensar que, más allá de las 2 senadoras norteamericanas que manifestaron su oposición, incluyendo la de Alaska que mencionaba Vicky antes, hayan otros senadores norteamericanos, republicanos, que aparezcan oponiéndose. Lo que me parece interesante de comentar es el hecho que las instituciones están sometidas a un estrés de tal naturaleza que el cálculo sobre el nombramiento de esta miembro de la Corte Suprema parece estar más delimitado por el rol que la Corte Suprema puede jugar en un proceso electoral que por la visión de largo plazo, que es lo que debiera constituir la institucionalidad misma de la Corte Suprema y del Poder Judicial de los Estados Unidos. En el debate de anoche varias veces se mencionó el tema, pero no como el tema de una constitución, de un cambio cultural o de una forma en la cual la Corte Suprema interviene en temas que son de gran importancia para los norteamericanos en sus vidas, sino que en realidad vinculado directamente a la decisión que se va a tener que tomar en el caso que haya una suerte de conflicto en el resultado electoral. Y eso es tremendamente fuerte y penoso para el desarrollo del proceso interno institucional norteamericano, creo yo. Si me permitís, Karen, algo al respecto. Yo, Juan Gabriel, creo que la Corte va a ser clave en la elección, pero me parece que la Corte tiene esta pelea tiene otros objetivos claros de corto plazo para la elección, que en noviembre la Corte va a tener que tratar el Obamacare. Sin duda. Y si ella ya está en la Corte, probablemente acabe con el Obamacare, una promesa de campaña de 2016 del Partido Republicano y de Trump, que va a energizar a sus bases, van a haber cumplido con la promesa de repeal Obamacare, y en el largo plazo Roe v. Wade. O sea, ella es claramente alguien que se opone al aborto. La discusión si Roe v. Wade, que en Estados Unidos es ley solo por un fallo de la Corte, el acceso al aborto legal y seguro, y realmente no siquiera en todos los estados, se ha limitado en muchos estados, va a volver a caer a los estados y va a volver a la situación anterior a Roe v. Wade. Entonces, de largo plazo es enorme el impacto que va a tener este nombramiento y lo que le está prometiendo a Trump a sus votantes, y esto hace que sus votantes tengan un nivel de energía increíble. O sea, la preferencia por Biden es más bien no Trump, la preferencia por Trump es Trump. Realmente hay mucha intensidad en esas preferencias. Quiero preguntarle a Michael, que seguramente nos puede explicar, porque yo no logré entenderlo. Trump habló de un contingent election, que es un sistema en que si ninguna de las candidatas obtiene mayoría en el colegio electoral, vota la Cámara por el presidente y vota la Cámara el Senado vota por el vicepresidente y la Cámara vota por el presidente. Esto es un escenario que ocurrió solamente 3 veces en el año 1800. ¿De qué se trata esto que ha levantado Trump en algún Twitter o en alguna declaración reciente? Sí, para hacerlo sencillo, si ninguno de los candidatos alcanza los 270 votos del colegio electoral, la decisión va a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría. Pero la manera en que se hace ese voto no es por representante, sino por delegación estatal. Es decir, cada estado, la delegación en el Congreso de cada estado tiene un voto. Y calculado de esa manera, los republicanos tienen mayoría. Creo que tienen 26 de los 50 delegaciones que ellos controlan porque tienen una mayoría de los representantes de ese estado. Así que es un escenario, bueno, un poco extremo, pero no se puede descartar nada a estas alturas y es un escenario que favorece a Donald Trump. Antes de cerrar, tengo una pregunta aquí con respecto de Manuelita Cody, con respecto a los resultados, sean los que sean, y la región latinoamericana. ¿Cómo ven ustedes un eventual triunfo de Trump o de Biden en relación a la región? Lo único que Biden ha dicho en su campaña y está en su programa de gobierno es con respecto a América Central, que promete $4.000 millones en 4 años, pero no habla del resto de la región.
Vicky, tú has hablado bastante en estas últimas semanas sobre este tema. Juan Gabriel, Michael, ¿opiniones? Mira, si me permite, a mí me impresionó bastante que la única referencia que hizo anoche Biden a América Latina fue la referencia al Amazonas y a la destrucción del Amazonas por el gobierno de Bolsonaro. Sí. Y creo que eso es un factor que va a tener una importancia muy grande porque es evidente que en el equipo de Biden se está constituyendo un grupo fuerte de personas que están trabajando en el tema medioambiental. Por lo tanto, hay una notificación a Brasil anoche en ese foro. Y creo que eso es interesante de anotar. Ahora, al mismo tiempo, Biden se distinguió en su periodo como vicepresidente en el apoyo a Centroamérica y en el desarrollo de proyectos y propuestas hacia Centroamérica que sin duda tenían importancia por cuanto buscaban involucrar al resto de la región, y yo lo recuerdo particularmente por las peticiones que se hicieron en ese momento a Chile para que Chile contribuyera con la experiencia suya de la Contraloría en establecer organizaciones en Centroamérica que pudieran controlar de alguna manera el cumplimiento por las autoridades de ciertas normas legales. Esa situación me muestra de que Biden invirtió parte de su capital político en esa experiencia centroamericana que sin duda va a recuperarse ahora. Creo, por último, que la relación con Cuba no va a ser la misma si gana Trump y si gana Biden. Y es muy probable que Biden busque reabrir la posibilidad de un diálogo que permita continuar la intención que tuvo Obama de generar una apertura cubana a través de una relación más estrecha con Estados Unidos y no una reiteración maniática del bloqueo. Y por último habrá que ver lo que ocurre con Venezuela, pero se me ocurre que, y puedo decir que parece que habría un mayor involucramiento de los latinoamericanos y una mayor consulta a los latinoamericanos de cómo enfrentar la tragedia venezolana y el desastre que ha conducido a ese país, la dictadura de Maduro. Quiero decir que en todo caso, Karen, yo no puedo dejar de recordar cuando discuto este tema, o cuando se habla de este tema, o se pregunta sobre este tema, a un colega mío hondureño, que en una de las despedidas que recibí yo en Washington, se puso de pie delante de la gente del Departamento de Estado y dijo: yo lo único que puedo decir respecto de lo que sucede en Estados Unidos es que si esto estuviera pasando en Honduras, hacía mucho rato que el embajador de Estados Unidos habría llamado para manifestar su gran alarma. Y la verdad es que creo que eso es un retrato de cómo los latinoamericanos estamos mirando la situación interna en los Estados Unidos en este momento. América Latina va a tener más importancia en un cuadro de Biden que en un cuadro de Trump, de eso no cabe duda. Vicky. Sí, va a haber definitivamente el país que más va a ser afectado, o sea, si bien no en términos de política, sino simbólicamente en su política doméstica, va a ser Brasil, porque Bolsonaro ha apostado a su relación con Trump de un modo muy evidente. Entonces una derrota de Trump va a afectar el peso interno o la estatura de Bolsonaro. Pero me parece que lo que también va a haber es un cambio en la actitud hacia la región. La región no es prioritaria para Estados Unidos y ha dejado de serlo hace mucho tiempo. Las prioridades de la región son migraciones y drogas, básicamente, razón por la cual Centroamérica, el Caribe y México son las áreas que más mira. Pero Trump ha vuelto un poco a la política del garrote, en esta nueva guerra fría contra China, a pedir que se haya un apoyo explícito a sus políticas, de un modo que no creo que ocurriría. Me parece que si gana Biden se volvería un poco a lo que fue la política de los demócratas, de un apoyo más al Departamento de Estado, y no de dejar la hegemonía norteamericana, sino de construir la hegemonía norteamericana que los demócratas sienten que se está erosionando frente a China y al resto del mundo, pero a partir de una actitud de mayor colaboración y de guiar y persuadir, más que de amenazar. Me parece que va a haber también un cambio de actitud fundamentalmente, más que de política, porque el centro de la política pública norteamericana en este momento no pasa por Latinoamérica y lo que sí pasa tiene más que ver con el área de Centroamérica y el Caribe y los casos de Cuba y Venezuela. Ahí Obama tuvo un intento de cambiar la política que me parece interesante, sobre todo por el fracaso de la política norteamericana hacia Cuba. Cuba sigue teniendo el mismo gobierno desde 1959. Yo lo doy clase, lo enseñé ayer
en mi clase y está la misma gente o sus hermanos o hijos desde 1959. Evidentemente el embargo no funcionó. O sea, hay que ver cuál es la política que funciona, y Venezuela estamos en camino de tener una segunda Cuba. Entonces habría que tener una política diferente, no sé cuál es, pero diferente hacia esos dos casos para avanzar en una conversación democrática que incluya a los actores domésticos, aquellos que tienen que hacerse cargo del destino de sus propios países, me parece a mí. Michael, algo al respecto, tenemos un par de minutos, quiero hacer una pregunta final a ambos, a los tres. Bueno, sobre eso podría hablar una hora, pero me limito a dos observaciones. Primera, creo que los pilares de una política exterior de Biden están muy bien definidas, son la defensa de la democracia, derechos humanos, la defensa del medio ambiente, una vuelta al multilateralismo, incluso en la respuesta a la pandemia vas a ver una vuelta a la Organización Mundial de Salud, una vuelta al Acuerdo de París, etcétera, ¿no? Y eso es un poco el contexto en que se enmarca una política hacia América Latina. La segunda observación es que va a haber política hacia América Latina, a diferencia de lo que vemos actualmente. Biden, sobre todo en el segundo gobierno de Obama, fue como el encargado de facto de la región. Viajó 16 veces a América Latina. Es una persona que realmente conoce América Latina y aprecia su importancia. Eso no quiere decir que va a ser más importante que China, por ejemplo, en la política exterior, pero sí va a haber un espacio importante para América Latina. Creo que lo que dijo Vicky, lo que dijo el embajador Valdés frente a las políticas hacia ciertos países es muy, muy oportuno. Y marcaría, digamos, que probablemente el enfoque sobre Centroamérica, sobre México, por necesidad sobre Venezuela va a ser probablemente como los temas más destacados, al menos al inicio del gobierno de Biden. Qué bueno, porque tenemos muchos amigos en el equipo de Biden trabajando en temas latinoamericanos. Había un programa, no sé si sigue existiendo, cuando yo vivía en Estados Unidos, que se llamaba McLaughlin Group. 15 segundos, predictions. A ver, 15 segundos, Vicky, predictions. ¿De qué quieres predictions? De lo que viene, de lo que podemos esperar en esta recta final. Lo que podemos esperar, creo yo, es el resto de la campaña, es un aumento aún, si es posible, de la polarización. Esta ha sido la más polarizada de todas las campañas. Los gritos de anoche demostraron el estado de la política norteamericana, una política donde la gente, they speak at each other, como se dice en inglés, no se hablan pero no se escuchan. Y me parece que en la campaña vamos a seguir viendo esto, que realmente refleja un estado de polarización extremo, y eso es lo que predigo para el resto de la campaña. Michael, predictions. 15 segundos. Lamento decirlo, pero coincido plenamente con Vicky y creo que es el momento en que los americanos, los estadounidenses, vamos a tener que defender nuestra democracia. Juan Gabriel, predictions. Bueno, yo no puedo más que sumarme a lo que se acaba de decir. Esto va a ser Messi. Es decir, va a ser extraordinariamente sucio y puede tener resultados catastróficos. Estoy seguro que Biden va a ganar en el voto popular. Estaría dispuesto eso a apostar. Pero no hay eso no asegura de que el resultado sea claro en el terreno del colegio y que en definitiva terminemos en un cuadro de claridad. Pero me sumo a lo que decía Michael recién, es a los norteamericanos el asumir en este momento dramático la defensa de su propia democracia. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Muchas gracias a Vicky Murillo, a Michael Camilleri, y Juan Gabriel, por supuesto, que es de la casa. Lo estaremos llamando para conversar acerca de las elecciones a medida que nos acerquemos más al 3 de noviembre y después del 3 de noviembre. Así que muchísimas gracias a todos quienes participaron. Vamos a tener el video disponible probablemente hoy día en la tarde o mañana en la mañana en nuestro sitio web.
y agradecer, por supuesto, a AmCham, al North American Chilean Chamber of Commerce, a nuestros pares de ILAS, que están muy activos, Vicky, con una cantidad de programas. Ayer recibimos el newsletter, te felicito por la cantidad de cosas que están haciendo, y bueno, todos atentos al debate del miércoles, entre Kamala Harris y el vicepresidente Pence. Esperemos que no sea tan radical como lo que vimos ayer. Y bueno, gracias a todos. Vamos a seguir de cerca lo que pasa en Estados Unidos.